Hola a todos, gracias por conectarte en este otro capítulo de Myself y mí mismo. Yo soy tu host Benjamín Valdés, aka Myself. Hoy vamos a hablar de cómo sanarse a través del dolor. Check it out. Este es un tema en el cual vamos a hablar un poco de resiliencia, del espíritu humano, de cómo podemos nosotros sanar aunque estemos en medio de un proceso de dolor, ya sea físico, mental o espiritual. Así que únete a mí para que veamos ese proceso transformador y cómo podemos transformar, valga la redundancia, ese dolor en un catalizador que te lleva al crecimiento y a la renovación. Vamos a hablar un poquito de algunos ejemplos personales, de hecho, y esperemos que te puedan ayudar si tienes algún proceso alguna vez has tenido o si en el futuro pues pudiera tener. Sanarse inicia con reconocer el dolor que estamos experimentando. Es esencial reconocer nuestras emociones y enfrentarnos a ellas. Así que vamos a explorar a través de ciertos ejemplos de cosas que de hecho me pasaron a mí mismo y cómo fue crucial ese primer paso de reconocer el dolor en aras a sanarme. Veamos a ver. Bien, hace unos 4 meses yo perdí a alguien muy querido, de hecho mi padre, y eso me mandó como en un proceso de espiral de dolor. Y gracias a Dios, en vez de yo suprimir las emociones, pues permití que ellas entraran en mí y sentir ese dolor. Sentir todas las emociones que entraban en conjunto, pude abrazar la tristeza, la confusión, el enojo que yo sentía y darle permiso a todas esas emociones para entonces yo poder lamentarme, para yo poder llorar. Y este ejercicio consciente de reconocer el dolor fue lo fundamental para yo iniciar toda una aventura, todo un proceso de sanado, todo un proceso que eventualmente me llevaría pues a sentirme consolado. Y eso es a nivel sentimental, a nivel mental, pero igualmente a nivel físico, pues diría que hace unas semanas, quizás un mes, me levanté como todos los días a trabajar y cuando fui al baño me iba a cepillar, inmediatamente levanté de mi brazo, pues sentí un tremendo dolor, un dolor que inició desde el cuello, fue por todo el hombro y a través del brazo hasta llegar a las manos, algo que no me dejó prácticamente hacer nada. Un día muy importante para mí porque tenía la visita en mi empresa de mi cliente más importante y de hecho tenía que recogerlo en la mañana, pero no pude. Y tuve que lamentablemente reconocer un dolor bastante fuerte que venía quizás creciendo por algunas cosas que yo hacía, algunas maneras de comportarme, de dormir, posesiones de trabajo y demás. Pero igualmente como se puede reconocer un dolor espiritual, pues definitivamente se puede reconocer un dolor físico. Entonces vamos a ir hablando en ambos aspectos, cómo manejarse, cómo atravesar el dolor físico y cómo atravesar también el dolor espiritual. El siguiente paso definitivamente es buscar ayuda, buscar ayuda. Sanarse no es un paseo solitario, no debería ser realmente. Buscar el soporte, buscar la ayuda de la gente que te quiere, de amigos, de profesionales. En el caso del hombro, definitivamente tuve que buscar ayuda de profesionales que puedan proveer consejos o soporte valorable. Y si hablamos un poquito de la experiencia de cómo la ayuda, cómo el soporte de alguien más pues nos puede ayudar, te puedo decir que durante mi vida pues siempre, bueno, como todos, nos hemos atravesado por traumas, por situaciones y por experiencias. Y yo, a pesar de, en vez de pensar atravesar todo ese dolor, todo ese problema de manera solitaria, pues decidí buscar la ayuda de un terapista, un terapeuta mental, un psicólogo,
y de hecho para mi hombro un terapeuta físico. Un saludo para la gente de PhysioWell que me han tratado bastante bien por ahí. Y realmente a través en el tema mental del consejo, aprendí muchas maneras saludables, psicológicas y mecanismos que me ayudaron a crear herramientas para ese proceso de yo atravesar el dolor. Y ese soporte, pues definitivamente que jugó un rol crucial en yo estar establemente de manera mental después de un trauma psicológico, si le podemos llamar de esa manera. Igualmente con el tema de mi brazo, pues pudimos diagnosticar con los médicos que yo tenía o tengo una hernia cervical que me ha mordido un nervio, se llama pinch nerve, el plexo medio braquial, hasta lo busqué en Google, que afecta pues mi movilidad y me crea un dolor inmenso en todo el brazo. Pero buscar ayuda sin yo haber hecho eso, una terapeuta psicológica para el dolor y el sufrimiento mental y un terapeuta físico pues para el dolor, definitivamente que no hubiese existido forma de atravesar el dolor. O sea que la segunda etapa después de reconocer el dolor definitivamente es buscar ayuda y que sea la ayuda correcta. El siguiente elemento es encontrar un significado. O sea, el dolor puede realmente hacerte cuestionar el significado de tu vida y tus experiencias. Sin embargo, cuando buscamos un significado, podemos encontrar lecciones de mucho valor y muchos insights. Yo, por ejemplo, en mi vida he tenido muchos setbacks que me han llevado a sentirme de manera inadecuada y preocupado. Sin embargo, en vez de yo someterme a la desesperanza he decidido ver estos retos como unas oportunidades para crecimiento y definitivamente he empezado a reformular a todas esas cosas que me han pasado, todas esas piedras, utilizarlas de una manera resiliente y aprovechándola y creciendo de manera sabia, con sabiduría. Este cambio de perspectiva me ha creado un empoderamiento para poder navegar a través del dolor y fortalecerme y emerger entonces del otro lado como una persona con mucho más determinación y con mucho más resiliencia individual. Paso y recuerden, bueno, esto no está escrito en piedra, no es que no hay otros pasos, no es que hay otra manera, pero estoy hablando un poco de mi propia experiencia. El último paso es la compasión, la autocompasión y el entendimiento del valor que tú tienes como persona. Realmente sanarse requiere uno hacerse un tratamiento especial hacia uno mismo. Yo he cogido lucha realmente con ciertas experiencias y algunas veces esas experiencias pueden erosionar tu confianza. Y eso que yo soy una persona con una súper autoestima y con muchísima confianza, pero sin embargo, mientras con un ejercicio de introspección, tú puedes entender lo importante que es tratarte bien a ti mismo con la misma calidez que tratas a otra persona, con el mismo interés que tratas a otra persona. Debes entender que debes tratarte, que te mereces tratarte a ti mismo de esa misma manera. Y eso entonces marcó para mí, o siempre ha marcado, el inicio de un viaje para cultivar todo el tiempo esa autocompasión, aprendiendo a ser gentil conmigo mismo y gradualmente entonces ir sanando todas esas heridas que te han hecho sentirte un poco atrasados. En el caso, recuerden que estamos viendo dos aspectos, uno físico y el otro mental. Bueno, en el caso físico, pues igualmente yo entendí después de esta enfermedad que yo debo cuidar mi cuerpo, debo dormir mejor, debo tener mejor postura a la hora de trabajar, a la hora de manejar, debo hacer ejercicios, debo alimentarme mejor. O sea, entendí que debo cuidar mi cuerpo. Eso es autocompasión ante mi cuerpo e igualmente con una situación mental, sentimental, de espíritu, pues también pude aprender
a tratarme un poquito mejor, a reflexionar. Luego le voy a recomendar una aplicación que pude utilizar en este proceso para meditar, para calmar mi mente. Y para mí eso fue un proceso bastante iluminatorio, que si eso es una palabra, que me ayudó a entender que debo cuidarme también de manera mental y de manera física. Bien, y mientras ya concluimos con este episodio, recordemos que el dolor, a pesar de ser retador, tiene el potencial de la transformación. Podemos ver con el ejemplo propio que les he dado, que no solamente se puede superar el dolor tanto físico de una enfermedad como espiritual de la pérdida de alguien tan especial como un padre, que es posible superar el dolor, y esto es solamente una evidencia del carácter y de la fortaleza del espíritu del ser humano. Así que a todos les recomiendo que traten, que practiquen estos pasos. Habrán otros más, yo solamente hablo por mi experiencia. Y si estás atravesando por una situación de dolor, pues puedes escribirme, comentarme, y con mucho gusto pues pudiera también darte algunas palabras que te pudieran ayudar en tu proceso. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sanando a través del dolor. Si este episodio pues te pareció inspirador, interesante, suscríbete a nuestro canal Myself y mí mismo para más discusiones interesantes. Hasta la próxima, y espero que encuentres el valor para confrontar el dolor y para abrazar el proceso transformador de la sanación. Este es tu host Benjamín Valdés. Ya me voy. Have a good evening. Sigue resiliente, sigue esperanzado y sigue caminando a través del dolor para curarte. Gracias y nos vemos en un próximo episodio.